Hola, antes que nada quisiera agradecer a los organizadores por la oportunidad de participar en este evento y también enviar un saludo a todos los que estén viendo este video. Como lo indica el título, voy a hablar sobre el operador maximal en los espacios amalgamados. Este es un trabajo conjunto con Antonio Baizón y Víctor Cruz de la UAM Azcapotzalco. Comenzamos definiendo los espacios con los que vamos a trabajar. Dados P y Q entre 1 e infinito y una función f que esté localmente en LP, se define su norma PQ mediante esta expresión de aquí, donde Qm son todos los cubos con vértices de coordenadas enteras y lados de longitud 1 que son paralelos a los ejes. Lo que se hace con esta expresión es restringir f a cada uno de estos cubos, calcular su norma P en estos cubos y luego calcular la norma Q de la cantidad numerable de constantes que se obtienen así. Y luego se define el espacio amalgamado LP-LQ de Rn como el conjunto de todas las funciones, tales que su norma PQ es finita. Ahora veremos algunas propiedades básicas de estos espacios. En primer lugar, resulta que los espacios amalgamados son espacios de Banach. Para una misma P, si variamos Q, se tiene esta contención de aquí. El espacio amalgamado que tenga la Q más pequeña está contenido en el espacio amalgamado que tiene la Q más grande. Si por el contrario fijamos Q y variamos la P, se tiene la contención en la dirección contraria, es decir, el espacio amalgamado que tiene la P más grande está contenido en el espacio amalgamado que tiene la Q más pequeña. Comparando los exponentes P y Q, se tiene que si P es menor o igual a Q, entonces la unión de los espacios LP y LQ está contenida en el amalgamado. Si por el contrario Q es más pequeño que P, entonces el espacio amalgamado está contenido en la intersección de LP y LQ. Por último, las funciones acotadas con soporte compacto forman un conjunto denso en el espacio amalgamado. También hay una versión de la desigualdad de Holder que es válida en los espacios amalgamados. Si f está en el espacio amalgamado PQ y g está en el espacio amalgamado P'Q', donde P' es el exponente conjugado de P y Q' es el exponente conjugado de Q, entonces el producto de f y g está en L1 y se cumple esta desigualdad. Otro resultado importante es que el dual de un espacio amalgamado también es un espacio amalgamado. Concretamente, el dual del amalgamado PQ es el amalgamado P' y Q', donde P' y Q' son como antes. Ahora veremos el operador que nos interesa, que es el maximal de Hardy-Littlewood. Este se define de la siguiente forma. Dada una función f que sea localmente integrable, el maximal de f evaluado en un punto x está dado por esta expresión, en la cual el supremo se toma sobre todos los cubos que contienen a x. Es un resultado conocido que el maximal de Hardy-Littlewood define un operador acotado de LP en LP. También estamos interesados en una versión discreta de este operador maximal, la cual se define para sucesiones indexadas por eneadas de números enteros y nos da como resultado una sucesión de este mismo tipo, cuya entrada enésima está determinada por esta expresión. Aquí Q es un cubo cerrado en Rn que contiene al punto M, el cual es un eneado de números enteros, así que está en Rn. Se suma el valor absoluto de todos los elementos de la sucesión A cuyos índices están dentro del cubo Q. Se divide entre el número de puntos enteros que están en Q y se toma el supremo sobre todos los cubos. Y un resultado conocido es que este operador maximal define un operador acotado de LP en LP. Un objeto que resultó relevante para este trabajo es la clase A sub P, la cual se define de la siguiente manera. Un par de pesos U y V pertenecen a esta clase si este supremo de aquí es finito, donde el supremo se toma sobre todos los cubos en Rn. Un resultado importante es que si un par de pesos U y V pertenecen a la clase A sub P y Q es más grande que P, entonces el maximal de Hardy-Littlewood define un operador acotado de LQ con el peso V en LQ con el peso U.
Ahora veremos el resultado que más nos interesa, que es este teorema debido a Cartan-Lebrun, Heinig y Hoffman, según el cual el maximal de Hardy-Littlewood define un operador acotado en el espacio amalgamado LP-LQ de R1 para P y Q entre 1 e infinito. Lo que buscamos probar es que este resultado se puede extender al caso n-dimensional. Y para probar esto necesitaremos el siguiente lema. Si f es una función integrable que es acotada y de soporte compacto, entonces al aplicarle el maximal de Hardy-Littlewood se obtiene una función que se encuentra en el espacio amalgamado que queremos. Y ahora veremos una idea de cómo se demuestra esto. El primer paso consiste en acotar el maximal de f mediante esta función. Y aquí esta cota es válida para x suficientemente grande y k es alguna constante. Ahora, recordemos que para demostrar que el maximal de f es un elemento del espacio amalgamado, lo que necesitamos probar es que esta serie de aquí es convergente. Y gracias a la cota que encontramos anteriormente, es suficiente que probemos que esta nueva serie también es convergente. La siguiente observación importante es que para m suficientemente grande, si x es un punto dentro del cubo q sub m, entonces su módulo va a ser al menos la mitad del módulo de m. Para convencernos de esto, recordemos que m es un vértice del cubo q sub m. Entonces, si el cubo se encuentra suficientemente lejos del origen, el módulo de cualquiera de sus puntos va a ser mayor o igual que la mitad del módulo de cualquiera de sus vértices. Lo siguiente que hay que observar es que esta última cota es válida para todos los m's salvo para un número finito. Entonces, podemos sustituir esta nueva cota directamente en la serie anterior, y si probamos que esta nueva serie es convergente, hemos probado lo que queremos. Y bueno, esta serie es fácil de simplificar dado que los cubos tienen volumen 1 y estamos integrando constantes. Ahora, observemos esta nueva serie. Es muy parecida a la clásica serie de 1 entre r sobre los naturales. Y de hecho se puede probar que el criterio de convergencia va a ser exactamente el mismo. Es decir, que el exponente, que en este caso es q sub q por n, debe ser estrictamente mayor a 1. Y esto sí lo tenemos en nuestro caso. N es un número natural, Q es estrictamente mayor a 1, así que hemos probado el lema. Y ahora veremos el resultado principal de este trabajo, que es lo que ya dijimos antes que queríamos demostrar. Es decir, que el maximal de Hardy-Littlewood es un operador acotado en el espacio amalgamado LP-LQ de Rn. Esto para P y Q estrictamente entre 1 e infinito. Y ahora veremos una idea de cómo se demuestra esto. Lo primero es tomar una función que sea acotada y de soporte compacto, que es para la que haremos todos los cálculos, y tenemos que considerar dos casos por separado. El primero si P es menor que Q y el segundo si Q es menor que P. Veamos pues el primer caso, que es cuando P es estrictamente más pequeño que Q. De ser así, tenemos que Q entre P es mayor que 1, y tomamos R como el exponente conjugado de Q entre P. Lo siguiente es tomar una sucesión B en LR cualquiera y aplicar la desigualdad de Holder de la siguiente manera. Aquí solo aplicamos la desigualdad y observamos que el primer término del lado derecho es la norma del maximal de f en el espacio amalgamado, mientras que el segundo término es la norma de B. Ahora bien, nuestra elección de f, que es acotada y de soporte compacto, nos garantiza que el maximal de f está en el espacio amalgamado, es decir, que su norma PQ es finita. Esto nos permite tomar B de tal forma que se satisfacen estas dos condiciones. La primera es que se va a alcanzar la igualdad en la desigualdad de Holder. Más aún, podemos tomar B de norma igual a 1. Lo siguiente es definir el peso U de X de esta forma, que es constante B sub m en el cubo Q sub m, y esto nos permite reescribir la expresión anterior de esta forma, lo cual nos da una fórmula integral para la norma del maximal de f en el espacio amalgamado PQ, que nos va a ser bastante útil. Se define ahora, para cada eneada de enteros m, el coeficiente beta sub m como una suma de b sub k, donde esta suma se hace sobre todos los k que satisfacen esta condición, que es que su entrada jésima k sub j
se encuentra entre m sub j menos 2 y m sub j más 2. Teniendo pues definidos los beta sub m, se define ahora el coeficiente lambda sub m como el máximo entre beta sub m y la entrada mésima de aplicar el maximal discreto a la sucesión B. Y teniendo los lambda sub m, se define el peso v, que simplemente es constante lambda m en cada uno de los cubos q sub m. Teniendo pues estos pesos, se puede demostrar que el par u, v es un elemento de la clase AP sub 0 para todos los p sub 0 entre 1 y p. Recordemos ahora el teorema que enunciamos anteriormente, que es que si un par de pesos u y v pertenecen a la clase A sub s, con 1 menor a s menor a t menor a infinito, entonces el maximal de Hardy-Littlewood define un operador acotado del espacio LT con el peso v en el espacio LT con el peso u. Lo que tenemos pues es que v pertenece a la clase AP sub 0 con 1 menor a p sub 0 menor a p, con lo cual tenemos que el maximal es acotado entre esos dos espacios. Luego va a existir una cierta constante que hace cierta esta desigualdad. Observamos que el lado izquierdo es la expresión que encontramos anteriormente para la norma del maximal de f en el espacio amalgamado p, q. Y por último, se puede ver que la integral del lado derecho se puede acotar de esta manera, con lo cual finalizamos el primer caso. Consideramos ahora la segunda posibilidad, que es que q sea menor que p. En este caso, el exponente auxiliar que construimos es q entre p menos q, el cual satisface que es mayor a 1 y además esta condición junto con los inversos de 1 entre y 1 entre p. También tomamos una función h que esté en el espacio amalgamado y una sucesión u sub k. Ahora escribimos la norma de h en el espacio amalgamado de la siguiente forma. Y en esta expresión multiplicamos por un 1 conveniente. Ahora hay que tener en cuenta la propiedad que pedimos que satisfaga el exponente beta, la cual escribimos aquí para recordarlo. Ahora con esto aplicamos la desigualdad de Holder para obtener esta expresión y desarrollamos cada una de estas normas a una forma más explícita, para obtener esta desigualdad que es la que nos interesa. Lo siguiente es tomar valores particulares para h y para la sucesión. En este caso h igual a f y u una sucesión que nos dé la igualdad en la desigualdad de Holder y que tenga módulo 1. Con lo cual obtenemos esta expresión para la norma de f en el espacio amalgamado. Por otra parte, también podemos tomar esta sucesión u sub m muy particular, que se basa en el maximal discreto, y tomamos h igual al maximal de f en la primera desigualdad. Con lo cual tenemos una expresión que acota la norma del maximal de f y otra expresión que nos da la norma de f en el espacio amalgamado. Ahora vamos a definir un par de pesos. El peso u de esta forma, que es constante el inverso de u en cada uno de los cubos qm, y el peso v de esta otra forma. Se puede probar que este par de pesos u y v pertenecen a la clase AP sub 0 para un cierto p sub 0 entre 1 y p. Y esto implica que el maximal de Hardy-Littlewood define un operador acotado entre el espacio LP con el peso v y el espacio LP con el peso u. Y en particular existe una cierta constante c que satisface esta desigualdad. Y de forma similar al caso anterior, a partir de aquí podemos obtener esta otra desigualdad. Ahora un par de comentarios. El primero es que esta constante c que se obtiene a partir de aquel teorema, en principio depende de los pesos u y v. Y bueno, en la construcción estos pesos se obtienen a partir de la función f. Por lo que en principio la constante c podría no servirnos a la hora de demostrar que el operador está acotado. Entonces parte de los cálculos que ya no incluyen la demostración porque son muy técnicos es comprobar que esta constante que se va cargando por ahí no depende de la función. Y en segundo lugar, ¿por qué supusimos que desde un principio que la función f es acotada y de soporte compacto?
Bueno, porque desde el principio necesitábamos que el maximal aplicado a la función estuviera en el espacio, y eso es algo que a priori no se tiene en general. Y a diferencia de muchas otras demostraciones en las que para probar que un operador es acotado, se evalúa en un cierto elemento, se calcula la norma de eso y tras ciertos cálculos se obtiene que eso es menor o igual a una cierta constante por la norma del elemento en el que se evaluó, y usualmente eso de golpe prueba que el operador es acotado y que está bien definido. Aquí, sin embargo, requerimos desde el principio que estuviera bien definido, o al menos en los elementos con los que estábamos trabajando. Y bueno, también por eso al principio también tuvimos que probar que el maximal estaba bien definido en las funciones acotadas de soporte compacto. Y entonces tenemos probada esta desigualdad para esas funciones, pero las funciones acotadas de soporte compacto son densas en el espacio amalgamado. Entonces ya con ese argumento de densidad probamos el teorema. Ahora veremos algunas consecuencias de nuestro resultado principal. La primera es esta propiedad que involucra a la función Sharp, y lo que nos dice es que el operador que envía a una función a su Sharp es acotado en el espacio amalgamado. Y la demostración es sencilla. Primero empezamos reportando cómo se define la función Sharp. Luego se obtiene una desigualdad puntual que es bastante sencilla, es solo la desigualdad del triángulo. Como la norma en el amalgamado es monótona para funciones no negativas, se obtiene esta desigualdad que se completa utilizando que el maximal es acotado. Y con eso se prueba esta proposición. Otro resultado que se obtiene como consecuencia de la continuidad del maximal es el siguiente. Si P y Q están estrictamente entre 1 e infinito, entonces existe una constante C tal que esta desigualdad se cumple para toda función f que se encuentra en el espacio amalgamado LP LQ de Rn. Y bueno, este resultado es un converso del anterior, en el cual se tiene la desigualdad en la dirección contraria. Y un detalle importante es que en toda esta charla estaba suponiendo que P y Q están estrictamente entre 1 e infinito, aunque no siempre lo mencioné, porque aunque los espacios amalgamados se pueden definir en estos casos extremos, las demostraciones ya son diferentes o algunos teoremas puede que no se cumplan, así que en este trabajo nos limitamos a ese caso. Y una consecuencia inmediata de esta proposición es este teorema. Entonces, si T es un operador de Calderon-Sidney y B está en el espacio BMO, entonces el conmutador de B y T, que se define mediante esta expresión, es un operador acotado en el espacio amalgamado. Y la demostración de este último resultado depende de la siguiente desigualdad puntual, la cual involucra al conmutador, al Sharp y al operador maximal de Hardy-Littlewood. Esta desigualdad además es válida en principio para phi en LP, P entre 1 e infinito y R un cierto exponente auxiliar que está entre 1 y P. Sin embargo, recordemos que las funciones acotadas y de soporte compacto son densas en el espacio amalgamado, y estas funciones claramente se encuentran en todos los espacios LP. Luego, esta desigualdad puntual es válida para las funciones acotadas y de soporte compacto. Además, la norma del espacio amalgamado es monótona para funciones positivas, por lo que si aplicamos la norma del espacio amalgamado en esta desigualdad, hacemos algunos cálculos, obtenemos el resultado que queremos, que es que el conmutador defina un operador acotado. Y un comentario sobre este último resultado es que, a pesar de que lo dejé hasta el final, este fue de hecho el punto de partida del trabajo que he presentado. El resultado es conocido para LP y queríamos comprobar hasta qué punto la demostración estándar para este caso seguía funcionando con los espacios amalgamados. Aquí hay algunas referencias sobre el tema, incluyendo los artículos de Wiener donde se introdujeron los primeros ejemplos y el primer estudio sistemático debido a Holland, así como algunos trabajos destacados. Y eso es todo lo que les quería contar. Espero que tengan un buen día y gracias por su atención.